Si estás en ese momento de tu vida en el que estás deseando y pensando en abandonar, quédate y escucha este vídeo porque lo que te voy a contar va a hacerte entender por qué la vida te pone las peores pruebas en los peores momentos, ¿ok? Veréis, chicos, cuando hemos pasado un largo tiempo empujando, sacrificándonos, dándolo todo y vemos que los resultados no llegan, muchas personas optan por volver al punto de partida, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tiran todo su trabajo, todo su esfuerzo a la basura. Y lo único que hacen es volver al punto de retorno. Y este no es solo que vaya a llevarte a una posición en la que tengas que empezar de cero o en la que hayas decidido mantenerte, simplemente abandonar para mantenerte esclavo de una posición la cual no te gusta. Por eso tomaste la decisión de emprender, de poner ese trabajo, ¿ok? Y ahora has decidido abandonarlo. Cuando la vida te está poniendo estas pruebas, ni más ni menos es porque tienes que pasarlas para convertirte en esa persona capaz de soportar todo ese proceso que te viene por delante, ¿ok? Y esos resultados que son los que tanto estás persiguiendo, porque cuando tú no eres la persona que estás capacitada para soportar esos resultados, tarde o temprano te van a destruir. Entonces quédate con esto. Dios te va a quitar los sueños que tengas si estos te van a destruir, ¿vale? Ni más ni menos. Y Dios te va a poner las pruebas a cada momento que necesites superar para, como he dicho, poder sostener ese resultado a largo plazo, ¿vale? Porque veréis, cuando decidimos emprender o hacer algo en nuestras vidas, siempre tenemos esa duda de qué pasará, de si fallamos, de si no funciona. Ese es el mayor temor al que nos enfrentamos, ¿ok? Y este principalmente es que tenemos que entender que lo peor que puede pasar es que volvamos a estar como estamos, ¿ok? Eso es lo peor que nos puede volver a pasar, que volvamos a vernos en la situación en la cual empezamos. Pero cuando tú has interiorizado eso, cuando tú ya entiendes eso y decides dar el paso, ¿ok? Lo peor que puedes hacer es abandonar, porque no solo vas a volver a la situación en la que empezaste en un principio, ¿ok? Desde la que iniciaste. Porque si es porque fallaste, lo único malo que te va a pasar es eso y ya lo conoces. Pero si tú decides abandonar el proceso y decides volver a esa posición, no es que se esté dando porque así tenga que ser realmente y no quede de otra que empezar, pero tú tienes claro que vas a volver a empujar, sino que tú estás permitiendo, estás aceptando abandonar y conformarte con esa posición. Y no solo es que vayas a volver ahí, sino que todo lo que ya conociste en el pasado va a volver a materializarse, va a volver a darse mucho peor, en una situación, una circunstancia mucho peores, porque todo ese proceso que fuiste capaz de soportar te va a frustrar y vas a volver a un retorno con una repercusión, con un rebote tan brutal que vas a duplicar esos resultados, esa situación en la que vivías anteriormente, en un pasado, ¿ok? Y tu vida va a caer en picado aún más. Entonces, esa es la importancia, chicos, de que cuando entendemos que abandonar el proceso no solo nos va a llevar al punto de partida, porque lo hemos intentado y nos empuja otra vez para volver a empezar, sino que cuando decidimos y nosotros aceptamos eso, nuestra vida va a volver a ser mucho peor, ¿ok? De como lo fue en un principio, antes de decidir dar el paso de emprender y de darlo todo cada día para convertirnos en esa persona. Entonces quiero que entendáis que lo que ocurre cuando tú decides abandonar todo el proceso, es que estás dejando una puerta abierta a unos resultados y a una vida que realmente puede cambiarte por completo. O sea, puede ser otra muy diferente a la que estás viviendo. Porque veréis, os voy a poner un ejemplo. El efecto palomita, ¿ok? Que es lo mismo que el efecto de la ley, el efecto compuesto, es ese que cuando tú has entendido que estás pasando por un periodo de gestación, ¿ok? Y pones el trabajo, pones el trabajo, pones el trabajo, se está gestando ese resultado, ¿ok? Vas sembrando, vas poniendo esas semillas a lo largo del camino. Nadie te asegura, nadie te dice si el resultado va a darse en 100 metros, en 1 kilómetro o en 1000, ¿ok? Tú eso no lo sabes. Pero lo que sí quiero que entiendas y que tengas claro y que sepas 100% es que si abandonas, nunca sabrás lo que podría haber sido de tu vida, ¿vale? Porque ¿quién te dice a ti, como he dicho, como he dicho, el efecto palomita, quién te dice a ti, ok, cuando pones ese microondas con esa bolsa de palomitas y empieza a gestarse, empieza a calentarse y ahí no sucede nada y sigue calentándose y no sucede nada y ese eres tú empujando, poniendo el trabajo, ok, calentando esa bolsa
y de repente decides parar el temporizador y no se llegó a gestar del todo para que ese resultado, que es ese maíz calentado ya a punto para convertirse en palomita, ¿ok?, se llegue a dar. ¿Quién te dice a ti que se iba a dar o no si no fuiste capaz de soportar el proceso de gestación y paraste ese temporizador, abandonaste? Pues esa es tu vida, ese es tu emprendimiento. Como el efecto palomita, como el efecto compuesto, que podría ser un ejemplo similar, pero me extendería aquí mucho más en explicaros, pero básicamente es eso. ¿Ok? Tienes que ver tu emprendimiento como una bolsa de palomitas que metes en el microondas y que pones a calentar. Y no puedes abandonar porque justo... ¿Quién te dice que no abandones en el minuto, en el segundo o los segundos previos a que ese cambio se dé? Entonces tienes que entender esto. Tú no puedes abandonar tu proceso simplemente porque el resultado que esperabas no se haya dado aún. Porque punto número 1, estás persiguiendo el resultado, y punto número 2, nunca vas a vivir una vida plena. Te vas a sentir vacío, sea cual sea el resultado, ¿ok? Por eso siempre esto es algo en lo que hago hincapié, en que el proceso es la auténtica forma de vivir, es la auténtica forma de estar presentes. Porque el proceso es el que te va a hacer vivir una vida plena, te va a hacer vivir en presencia, en gratitud cada día, ¿vale? Porque nada de eso externo te va a llenar, ningún resultado te va a llenar, siempre vas a querer más. Entonces no persigas el resultado, no abandones porque el resultado no se haya dado, y quédate con todo lo que has ido gestando, con todo lo que has ido sembrando, porque eso ya son tus resultados, ese es el trabajo que tú has estado dispuesta a poner durante ese tiempo. Entonces ya has ganado. ¿Ok? Ya saliste de la posición inicial, y este vídeo no es casualidad que hayas llegado hasta aquí y que me estés escuchando, ¿ok? Porque como tú, yo también pasé por ahí y paso cada día por esa lucha, ¿ok? Paso por ese duelo y tengo que enfrentarlo día tras día. Pero es que es ahí donde los resultados llegan, y tu vida tiene que ser un constante resultado en consecuencia de la persona que eres, ¿ok? En la persona que te conviertes cada día. Y esa es la auténtica forma de vivir presentes, chicos, ¿ok? De estar presentes y de entender que ya estamos ganando en la vida. Ser agradecidos, hacer lo que tenemos que hacer cada día, sufrir de esa forma para que los resultados se den. Ser agradecidos, ¿ok? En ese aspecto, 100%. Así que mi gente, simplemente el mensaje de hoy quería que fuese ese, quería darte ese apoyo, que te apoyes aquí en este canal, en la comunidad, en mi Instagram, ardavinluque. Sabes que puedes seguirme si no lo haces, porque comparto contenido diario gratuito para ayudarte a proyectarte, para cambiar ese físico, para dejar esos malos hábitos, para convertirte en esa persona, para vivir con propósito. Y tienes cualquiera de mis programas disponibles ahí abajo si estás de verdad dispuesto a quemar los barcos y ir más allá, cambiar tu vida de verdad, y necesitas ese extra para empujar con todo, rodearte de un entorno de personas que están en la misma posición que tú, ¿ok? Y no mirar atrás, no dudar. Así que mi gente, como siempre os digo, os quiero y espero veros en el siguiente, ¿ok?